Muy buenos días a todas y todos. Siendo exactamente las 11 horas con 24 minutos de este día 6 de octubre de 2015, daremos inicio a la 36ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria técnica, haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para dar inicio a la 36ª sesión ordinaria de fecha 6 de octubre del año en curso, se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Una vez instalada esta sesión, haremos un receso en este momento. Gracias. Muchas gracias. Daremos reinicio a esta 36ª sesión ordinaria y para tal efecto solicito a mis compañeros que aprobemos el orden del día en sus términos, a menos que haya algún comentario, y también optemos por omitir la lectura, toda vez que este orden del día fue oportunamente enviado por la secretaria técnica. Tiene el uso de la voz el comisionado Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para pedirle, por favor, que se retire del orden del día el recurso de revisión 1384 para un mejor estudio. Por favor. Secretaria, por favor, tome nota que el proyecto de resolución del recurso de revisión 1384 que el comisionado Javier Martínez Cruz inicialmente envió se ha retirado del orden del día y se recorre la numeración. Muy bien, con esta modificación pido a mis compañeros, si están de acuerdo, la aprobemos en sus términos. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones expuestas, retirándose del orden del día el recurso de revisión 1384 para un mejor estudio y recurriéndose la numeración de dicha orden del día. Muy bien. Estamos entonces en el punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 35-2015 de fecha 29 de septiembre de 2015. Si están de acuerdo, también pido a mis compañeros la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los presentes en la sesión 35ª de fecha 29 de septiembre, por unanimidad del acta Infoem /ORD 35/2015 de fecha 29 de septiembre. Muy bien. También pido a mis compañeros aprobemos el acta Infoem ex 5-2015 de fecha 1 de octubre de 2015. Si están de acuerdo, que la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem ex 05/2015 de fecha 1 de octubre de 2015. Gracias. El punto 5 es relativo a la aprobación de este pleno para la acumulación de los siguientes recursos de revisión: 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442 y 1443 interpuestos en contra de la Secretaría de Comunicaciones, y estos asuntos serían acumulados por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Si están de acuerdo, por favor, les pido a mis compañeros así lo manifestemos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442 y 1443, siendo la comisionada Zulema Martínez Sánchez la ponente. Muy bien. Hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1359, remitido a este Pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1359 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1359, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1363, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Atendiendo observaciones que se me formularon, anuncio que modificaré el sentido del resolutivo primero, que cambia a un se revoca. Muy bien, con esta modificación propuesta por el mismo comisionado ponente, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1363 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, con las modificaciones expuestas por el ponente, la resolución del recurso de revisión 1363, revocando la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1364, remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Capuluac, proyecto en el cual el comisionado ponente propone a este pleno modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Voy a hacer algunas modificaciones, no sin antes agradecer la oportunidad que tuvimos de comentar este recurso. Resulta para mí fundamental poder ir más allá de atender una petición de un particular respecto a una información que entrega un municipio respecto a deuda, dando por hecho que es la correcta. El estudio abarca, sin pedirlo, creo que para el particular, atender información pública de oficio, que es una responsabilidad dentro del contexto de lo que es rendición de cuentas en materia de recursos públicos. Entonces, agradezco primero que nada la oportunidad y el intercambio de opinión, y creo que las modificaciones que propongo en este recurso nos permitirán alcanzar el objetivo que fue el espíritu que siempre permeó para la resolución de este recurso. Se modifica, voy a proponer modificaciones al resolutivo segundo de la siguiente manera. Dice: con fundamento en las razones expuestas en el considerando 5 y 6 de esta resolución, se subsana el recurso de revisión en sus motivos de inconformidad para efectos de resarcir la transgresión al derecho de acceso a la información en la que incurrió el sujeto obligado. Se modifica su respuesta y se ordena la entrega de la siguiente información vía SAIMEX, ¿sí? Inciso A, los acuerdos de cabildo en los que se aprobaron las siguientes, las obligaciones de deuda vigentes, ¿sí? El inciso B queda en sus términos. El inciso C quedaría de la siguiente manera: los documentos en los que obre la fecha de solicitud, el nombre de las instituciones financieras, entre paréntesis bancos, y los periodos de pago de las obligaciones señaladas en el inciso A de este resolutivo en versión pública en caso de que contenga datos confidenciales o reservados. Resolutivo tercero, en relación con el motivo de inconformidad expresado y respecto al adeudo referido en el mismo, ¿sí? Con base en el considerando sexto de esta resolución, se ordena la entrega vía SAIMEX en versión pública, de ser el caso, del documento en el que conste la siguiente información: el nombre de la institución financiera banco con el cual se contrajo el crédito autorizado por la Legislatura del Estado de México mediante decreto 140 con fecha de publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno de fecha 23 de junio de 2005. Muchas gracias, comisionado. Una vez tomado nota, secretaria, de las precisiones que propone el comisionado ponente en este caso respecto del resolutivo segundo y el resolutivo tercero, y si no hay otra intervención, bien, haremos un receso en este momento. Muy bien.
Con estas modificaciones propuestas, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1364 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones anunciadas. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1364 con las modificaciones expuestas por el ponente, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1373 remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Texcoco, proyecto en el cual el comisionado ponente propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solamente para hacer una precisión en el resolutivo segundo, la primera viñeta del segundo párrafo quedaría de la siguiente manera: las notificaciones y suspensiones de las construcciones realizadas en versión pública de la presente administración 2013-2015 en la unidad habitacional Las Vegas. Muy bien, con esta precisión en el resolutivo segundo, secretaria, por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1373 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1373 con las modificaciones expuestas por el ponente, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1378 remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1378 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1378 confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1380, remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría de Educación y proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, mis compañeros comisionados, quisiera pedir que haré una precisión en el resolutivo primero. No cambio el sentido, únicamente hago una precisión para una mejor lectura, en el cual deberá decir: deberá realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información para que en caso de contar con ella, informe al recurrente vía SAIMEX la dirección y el horario de las oficinas a donde podrá asistir a efecto de que se le proporcione la información que solicitó el recurrente. Entonces, solamente es esta precisión sin cambiar el sentido del resolutivo. Resolutivo primero. Muy bien, entonces con esta precisión por parte de la comisionada ponente al resolutivo primero, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1380 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por la comisionada Zulema Martínez. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1380 con las modificaciones expuestas por la ponente, modificando la respuesta de la Secretaría de Educación.
Así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1383 remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Ecatepec de Morelos y proyecto en el cual el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También para hacer una precisión en el resolutivo segundo, inciso F, que quedaría de la siguiente manera: convenio, contrato o acuerdo que avale dichas adquisiciones y el monto de las mismas, para lo cual se deberá emitir el acuerdo del Comité de Información en términos del artículo 30, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental. Muy bien, secretaria. Con estas precisiones, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1383 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1383 con las modificaciones expuestas por el comisionado ponente. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1418, remitido a este pleno también por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Atizapán de Zaragoza y proyecto en el cual el comisionado ponente propone a este pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También atendiendo unas adecuadas observaciones que se hicieron, en el resolutivo segundo agregaría la versión pública, de tal forma que se revoca la respuesta del sujeto obligado y se le ordena en términos del considerando cuarto de esta resolución, haga entrega vía SAIMETS en versión pública de los, queda el párrafo segundo en los términos que lo presentamos, y solamente se precisa la información que se tendrá que entregar para ser congruentes con lo requerido en los siguientes términos: 1. Nómina general del 1 al 15 del mes. 2. Nómina general del 16 al 30-31 del mes. 4. Reporte de altas y bajas del personal. 5. Comprobantes fiscales digitales por Internet por concepto de honorarios, entre paréntesis CFDI, firmados. 7. Comprobantes fiscales digitales por Internet por concepto de nómina del 1 al 15, entre paréntesis CFDI, firmados. 8. Comprobantes fiscales digitales por Internet por concepto de nómina del 16 al 30-31 del mes, entre paréntesis CFDI, firmados. Y 10. Dispersión de nómina. Muy bien, con estas modificaciones, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1418 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1418 revocando la respuesta del municipio de Atizapán de Zaragoza. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1420 remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Atizapán de Zaragoza, proyecto en el cual la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. ¿No? No tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Por favor, secretaria. Hace rato saludé con la mano, hoy saludo. No tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1420 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1420, modificando la respuesta del municipio de Atizapán de Zaragoza.
Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1424, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, proyecto en el cual el comisionado ponente propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1424 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1424, confirmando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1431 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Este tema lo estuvimos revisando, reflexionando. Tengo yo una preocupación solamente en términos de la misma solicitud que fue formulada, en la cual expresamente se señala que se pretende acceder a estos documentos para presentar elementos de prueba en un juicio contencioso. Por esa razón, acompañaré la resolución con una opinión particular. Muchas gracias. Agradezco también, aprovecho los muy valiosos comentarios que he recibido en este asunto por parte del comisionado Luna. Agradezco también el acompañamiento y, por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1431 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, emitiendo opinión particular, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la resolución del recurso de revisión 1431, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1440 y 1443, proyecto remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría de Comunicaciones y en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Debo manifestar al inicio de mi intervención un amplio reconocimiento a la comisionada ponente que nos presenta el proyecto. Me parece que este se desahoga, como siempre le ha caracterizado, con mucha consistencia y pulcritud, con apego desde luego a las disposiciones y a los elementos fácticos del caso. En particular, yo tengo una opinión diferente en razón de que lo que se está requiriendo en este caso son diferentes actos administrativos previos al otorgamiento de la concesión. La parte sustantiva de la respuesta presentada por el sujeto obligado precisamente consiste en un acuerdo mediante el cual se clasifica información como reservada, pero la información que se está reservando precisamente corresponde a actos realizados a partir del otorgamiento de la concesión. A diferencia de otros recursos que también he tenido la oportunidad de participar ya en la revisión, en el que solamente se hacía una referencia genérica a la existencia de procedimientos jurisdiccionales, en este caso en el acuerdo hay un listado muy preciso de los procedimientos jurisdiccionales que se están desahogando, y al enunciarse y describirse los actos reclamados, me parece que ello contribuye a identificar por qué la información que pudiera reservarse, si se entrega, pudiera generar una afectación al recurso que se está desahogando. Aunque no se dé la argumentación en esos términos en el acuerdo, insisto, del listado y la enumeración de los actos reclamados
nosotros podemos deducir la importancia que tienen estos documentos con la investigación que se está desahogando. Una vez que el particular conoció la respuesta del sujeto obligado, procedió a presentar su recurso de inconformidad porque desde su punto de vista, y concuerdo con él mismo, el acuerdo de clasificación no podía extenderse a los documentos que él desea conocer. Sin embargo, ya en el informe justificado que presenta el sujeto obligado a estos y a otros recursos, hay una referencia muy precisa al juicio administrativo 154/2014, radicado en la Sexta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso, y nos enumera los actos que se impugnarán, algunos de los cuales coinciden con la información a la que pretende acceder el recurrente. Por eso creo y debo reconocer en el proyecto de resolución que presenta la comisionada ponente que hay una definición del caso a partir de este elemento. Insisto, aunque no se razona por qué pudiera generarse daño, la sola enumeración de los actos que se impugnan son elementos suficientes para tratar de construir en el órgano garante la respuesta a esto. Con ello, desde luego, se atendería lo señalado en la fracción sexta del artículo 20 de la ley estatal y desde luego lo que plantea la Ley General de Transparencia en materia de prueba de daño. Por ello, insisto, mi reconocimiento, la forma como se resuelve es pulcra y adecuada en ese sentido. Sin embargo, otro de los elementos que aporta la Ley General para analizar y restringir las condiciones de excepción en la clasificación de la información es la prueba de utilidad pública. Esta semana, curiosamente, hemos sido testigos como dos medios de comunicación muy importantes en nuestro país han abordado y ventilado en la discusión de la opinión pública elementos de una investigación incluso penal. Uno de ellos con la versión de una de las partes y el otro con la versión de la autoridad investigadora. Son versiones distintas, encontradas y que a las cuales la opinión pública, la ciudadanía, para generarse un juicio al respecto, debiera de contar con elementos objetivos que le permitan valorar la información que los dos medios de comunicación están planteando en la discusión de la ciudadanía. Y creo que ahí es donde entra la utilidad de la solicitud de acceso a la información. Los documentos públicos, los documentos objetivos, la información precisa es lo que podría contribuir a la que la sociedad se genere una opinión informada y pueda juzgar entre las dos opiniones que se han planteado. En el caso que nos ocupa, me parece que para el Estado de México es sumamente importante que haya una claridad muy amplia, una certeza completa de que los diferentes procedimientos de licitación en obras estratégicas se han conducido con apego a la ley, sin generar ningún tipo de beneficio inadecuado a funcionarios públicos. Desgraciadamente, la opinión pública conoce de filtraciones de llamadas telefónicas, de información que ha trascendido y que pudiera cuestionar la honorabilidad y el desempeño adecuado de determinados funcionarios. Creo que para que la honra y la dignidad de las personas que han intervenido desde una función de gobierno en la asignación de este tipo de concesiones pueda ser debidamente respetada, o en su caso para que se inicien procedimientos de control administrativo o penal, lo que necesitamos, sí, por un lado, es que la autoridad que está realizando la investigación la concluya pronto y ésta pueda rendirse a los mexiquenses de una manera tan amplia que tengamos todos la certeza de la investigación y de los resultados. Pero creo que, dada la relevancia del tema, bien se podría explicar que en razón de esta prueba de interés público se diera un paso adelante y se decidiera
aperturar el acceso a esta información desde el momento de la investigación para que todo aquel que esté interesado pueda contribuir en ella y tengamos el mejor resultado posible. Ofrezco una disculpa por ser tan amplio y extenso en la argumentación, pero insisto, debo reconocer la forma como se resuelve, solo manifiesto que emitiré una opinión disidente al respecto, un voto disidente al respecto. Muy bien. Tiene el uso de... ¿Tú qué? ¿No? ¿Quieres? Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias. Gracias, comisionado. Y como lo hemos platicado, la verdad es que parte de este órgano colegiado es el poder tener opiniones encontradas y que no está mal, es parte de el trabajo que hacemos, del quehacer diario. Yo agradezco los comentarios. En este sentido, nosotros, si dividiéramos de alguna manera este recurso y habláramos únicamente de lo que se solicita, definitivamente es información pública de oficio que tendríamos que dar. No hay duda al respecto. Sin embargo, si nosotros nos apegamos a la ley vigente que tenemos de acceso a la información en nuestro artículo 20, párrafo sexto, sí nos habla de que tenemos que ser cautelosos con aquellos procesos de investigación que estén abiertos, las averiguaciones previas, y en específico hay el juicio que usted mencionó, que hizo favor de mencionarnos, el juicio administrativo 154 diagonal 2014. Hay un expediente abierto y en este expediente está desde los antecedentes de la concesión. En ese sentido, y aplicando la ley vigente que tenemos en el Estado, nosotros no podemos entregar la información que debiéramos de tener como pública, porque insisto, si separáramos de alguna manera este recurso, per se esta información es información pública de oficio. Sin embargo, en la situación en la que se encuentra en un juicio administrativo, no podemos entregarla. Entonces, señalado esto, nosotros es que de alguna manera pues estamos cerrados, ¿no? O bien obligados a hacer lo que nuestro ordenamiento jurídico nos está indicando. De todas maneras, es importante e insisto y lo resalto, agradezco los comentarios y creo que es parte de lo rico de este pleno. Muy bien. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En contra, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por mayoría de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442 y 1443, emitiendo voto disidente del comisionado Luna. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1446 remitido a este pleno por mí respecto del municipio de Tlalnepantla de Bast, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1446 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1446, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1451 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del Instituto Materno Infantil del Estado de México, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1451 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1451, modificando la respuesta del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1477 que remitió a este pleno la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Tultitlán, proponiendo revocar la respuesta. Por favor, secretaria.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1477 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1477 revocando la respuesta del municipio de Tultitlán. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1501 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Tecámac, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1501 que remite a la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1501 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1522 remitido a este pleno por la comisionada Eva Baid Yapur respecto de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, proponiéndonos la comisionada ponente confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1522 que remite a la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1522 confirmando la respuesta de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1531 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1531 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1531 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1532 remitido a este pleno por la comisionada Eva Baid Yapur respecto del municipio de Chalco, proyecto en el cual la comisionada ponente nos propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1532 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1532 confirmando la respuesta del municipio de Chalco. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1542 remitido a este pleno por la comisionada Eva Baid Yapur respecto del Tribunal Electoral del Estado de México, proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1542 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1542 modificando la respuesta del Tribunal Electoral del Estado de México. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Así, voy a relacionar cada uno de los proyectos de resolución a los siguientes recursos de revisión. Es el 1374 y 1375 acumulados, proyecto remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto al municipio de Coyotepec, que al ser negativa propone ordenar entrega de información. El recurso 1379, también remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Texcoco, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1400, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Rayón, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1403, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Atizapán, al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1405, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Chapultepec,
que al ser negativa propone a este pleno el sobreseimiento. En el recurso 1407 remitido por la comisionada Eva Baid Yapur respecto del municipio de Cocotitlán, al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1408 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Donato Guerra, al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1410 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Gilotzingo, al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1413 remitido por el comisionado Luna respecto del municipio de Mexicalcingo, al ser negativa también propone ordenar entrega de información. El recurso 1417 remitido por la comisionada Eva Baid Yapur respecto del municipio de Ocuilan, al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1511, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Jiquipilco, al ser negativa también propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1536, que también yo someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Jiquipilco, al ser negativa también sugiero ordenar entrega de información. Y nada más, pregunto a mis compañeros si desean separar alguno de estos proyectos de resolución de los recursos que he enunciado para atenderlo de manera puntual. Tiene el uso de la voz la comisionada Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. En el recurso 1410 haré una precisión al resolutivo segundo, en donde solamente adicionaré que se entregue el número total del personal que labora en el ayuntamiento al 30 de julio de 2015. Tomar nota de la precisión que hace la comisionada ponente al resolutivo segundo en el proyecto de resolución del recurso 1410. Muy bien. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Hacer un par de correcciones. En el recurso 1403, en el resolutivo segundo, el número de la solicitud de información correcta es el siguiente: 00016 diagonal Atizapán diagonal IP diagonal 2015. Y en el recurso 1413, también en el resolutivo segundo, solamente modificar la denominación correcta del ayuntamiento corresponde al de Mexicalcingo. Y el número de solicitud de información es el 00017 diagonal Mexical diagonal IP diagonal 2015. Sí, era el que decía Xalatlaco, debe ser Mexicalcingo. Sí, en todas son 3 referencias incorrectas al ayuntamiento. El correcto es Mexicalcingo. Muy bien. Una vez habiendo tomado nota, secretaria, de las precisiones que el propio comisionado ponente refiere en los proyectos de resolución a los recursos 1403 y 1413, ambos en los resolutivos segundos, entiendo que no hay necesidad de separarlos para la votación. Entonces, tome por favor la votación en bloque. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución del bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor de todos los proyectos, con la modificación al 1403, 1410 y 1413. Comisionado Luna. En los términos de los proyectos y en el caso del 1410 con la modificación anunciada. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con las modificaciones propuestas al recurso 1403, 1410 y 1413. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de los proyectos con la modificación del 1403 y 1413. Comisionada presidenta. A favor, modificado el 1403, 1410 y 1413.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, con las modificaciones expresas por los respectivos comisionados ponentes de los recursos de revisión 1403, 1410 y 1413. Muy bien, gracias. Hemos llegado al punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, Secretaria, téngase por presentado. Así, el último punto del orden del día de asuntos generales. Estamos en la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que listará precisamente la Secretaria. Comisionados, les pongo a su consideración la propuesta de acumulación de recursos números 1444, 1445, 1448, 1449, 1450, 1452, 1453, 1454, 1455 y 1456, interpuestos en contra de las respuestas del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, siendo el comisionado Javier Martínez Cruz el ponente. En este sentido, les pregunto si pueden emitir su voto en manera económica para esta acumulación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la acumulación ya referida. Muy bien, pues muchas gracias a todas y todos. Hemos agotado completamente todos los puntos relacionados en el orden del día de esta sesión, por lo tanto, siendo las 14:45 de este 6 de octubre de 2015, hemos concluido la 36ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Gracias.